Muy buenos días, psicólogo lovers, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de a qué horas estén viendo el video. Eh, Les mando mis saludos y esperemos que la estén pasando dentro de lo que cabe un poquito bien en esto de la pandemia que nos ha pegado duramente a todas las personas, algunas más que otras, desafortunadamente por cuestiones de las asimetrías sociales que sabemos que existen, por ejemplo, los recursos económicos, recursos laborales, que no todas las personas tienen trabajo para poder sobrellevar esta pandemia. Y otras personas que desafortunadamente son emprendedoras y que su negocio ahorita no está funcionando del todo o técnicamente paralizado. Y pues bueno, esperemos que esto a manera de conciencia, haciendo conciencia todos nosotros podamos cuidarnos, pero sobre todo poder restaurar un poquito la normalidad, porque en definitiva va a ser muy complejo que dentro de poco tengamos una normalidad como la teníamos antes. Um, Esta es una enfermedad que ha azotado y ha golpeado a todo el mundo. Algunos países ya van saliendo poco a poco, pero aún así tienen medidas restrictivas. Entonces, nosotros como mexicanos todavía nos falta muchísimo y esperemos a través de una buena disciplina, cultura, eh, podamos salir adelante, porque hemos bajado la guardia y en definitiva esto nos está pegando bastante. Recuerdo, a manera de paréntesis, antes de empezar con el tema, a manera de paréntesis, recuerdo cuando se hacían muchas preguntas sobre la posible, eh, eh, el concepto en el que tenían al coronavirus, de que si es real, si no es real. Desafortunadamente hay mucha desinformación en redes sociales. Yo les recomiendo obtener información a través de fuentes fidedignas, que son las de la salud, páginas de la OMS. Eh, Sé hay mucha gente que tiene desconfianza, pero a final de cuentas este virus no es una broma. A final de cuentas antes recuerdo que la gente decía, no conozco a nadie que sea portador de este virus, y hoy en día cada vez vemos que el tema, el virus se va cerrando al punto que empieza ya a golpear a personas conocidas, vecinos, amigos, familiares. Y bueno, si nosotros no tomamos eh, las medidas sanitarias, la sana distancia, si tenemos que trabajar, seguir todos los protocolos que nos marca ah, la seguridad de nosotros mismos y para los demás. Entonces, tenemos que buscar de qué manera podemos darle vuelta a esto, porque definitivamente nos hemos relajado un poquito y esto se expande muy rápido. Y bueno, no quiero entrar más al fondo en el tema porque al final no es el tema en cuestión, no soy médico, pero soy psicólogo clínico y bueno, con esto voy a... Y este es el tema que quiero traerles hoy en día, que es precisamente la entrevista psicológica. Um, bueno, yo creo que no voy muy en orden. Creo que empecé hablando por ahí también de psicología infantil y creo que a lo mejor debería haber hablado primero en la entrevista psicológica, pero bueno, ustedes decidirán en qué orden quieren ver los videos. Y bueno, espero que todos les sirvan de algún apoyo, alguna ayuda para aquellos que son estudiantes, aquellos que son practicantes, las personas que quizás no son dentro del ámbito de la psicología, pero que quizás les interesa de manera de cultura general. También las personas que quizás van a entrar a un proceso terapéutico, psicoterapéutico, y que quieren conocer un poquito más cómo es que trabajamos los psicólogos clínicos. Bueno, pues aquí les puede servir quizás para tener una idea más o menos de cómo trabajamos. No todos trabajamos exactamente igual, pero básicamente hacemos algunas cosas similares en el sentido de protocolo y estructura, ¿verdad? Y también dependiendo de los enfoques. Eso es algo muy importante que ya son temas que quizás más adelante voy a tocar. Bueno, entrevista psicológica. ¿Qué es una entrevista psicológica? ¿Para qué rayos nos sirve una entrevista psicológica? ¿Con qué se come una entrevista psicológica? Bueno, una entrevista psicológica, su propio nombre lo dice, es una entrevista
en el ámbito clínico, en el ámbito de la psicología, aunque no solamente se aplica en el ámbito clínico. Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle, de manera puntual, nada más para enumerar algunos puntos en los que se utiliza la entrevista. Aunque la entrevista psicológica parte de lo que se conoce como son los autoinformes. El autoinforme viene siendo una serie de técnicas o una técnica en específico que nos permite recopilar información fiable respecto a un individuo, un sujeto, una persona, un paciente, etc. En este caso, en psicología clínica, lo que nosotros hacemos una entrevista o una serie de entrevistas para recabar información, tanto por cuestiones de una biografía personal, sintomatología, algunas situaciones de su vida cotidiana, etcétera, algunas afecciones posibles que haya tenido en el pasado, y muchos detalles más a su geografía familiar, y todos estos elementos que quizás nos puedan servir para poder facilitar el diagnóstico. ¿Ok? A final de cuentas, la entrevista psicológica es un instrumento que podemos clasificar, como ya les mencioné, en la categoría de los autoinformes, que es precisamente algo que utilizamos tanto los psicólogos clínicos como reclutadores para la gente que trabaja en recursos humanos, que yo sé que hay mucha gente que trabaja para el departamento de reclutamiento de recursos humanos. ¿Okay? Obtenemos información previa al diagnóstico. ¿Okay? Sin embargo, existen diferentes tipos o diferentes clases y objetivos de la entrevista. Primero que nada, para hacer una entrevista tenemos que tener claro qué objetivos que queremos tener, ¿verdad? Y dependiendo del objetivo, pues es el tipo de entrevista que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, existen diferentes clases de objetivos. La entrevista, por ejemplo, puede ser para una descripción del sujeto en relación a su conducta o a sus conductas. Puede ser para el diagnóstico de una persona, que es lo que utilizamos en psicología clínica. Puede ser para seleccionar personal, para reclutar personal para un puesto específico en el trabajo, ya sea personal externo o personal interno. Personal externo, pues nos referimos precisamente cuando vemos una pancarta y vamos y solicitamos chamba, y pues bueno, ahí vienen llenamos una solicitud, después nos citan para un día en específico, nos hacen exámenes médicos, nos hacen una entrevista, según dependiendo al puesto al que aspiremos entrar, es el tipo de entrevista en función de lo que se requiere, ¿no? Entonces, es el tipo de entrevista que generalmente se utiliza en recursos humanos, en RH, ¿verdad? También hay para, si queremos dar alguna explicación, algún comportamiento o forma de ser de una persona, para la verificación de cambios en las conductas o en el con dispositivos. Esto básicamente para cuando ya estamos trabajando con un tratamiento, pues realizamos también una serie de entrevistas que nos permitan darnos cuenta, percatarnos como psicólogos si realmente el tratamiento está siendo efectivo con el paciente y ver si realmente el paciente está siguiendo las indicaciones que se le están dando, para así poder verificar si el tratamiento está funcionando, si no está funcionando, por qué, cuáles son las causas fundamentales por las cuales podrían no estar funcionando apropiadamente el tratamiento, y si está funcionando apropiadamente, pues que si vamos para adelante continuando con el mismo, vamos aflojando un poquito, vamos haciendo algunas cosas por ahí, dependiendo mucho de la afección. No quiero generalizarlo porque va a depender mucho del tipo de problema que tenga la persona por la cual haya asistido con nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Bueno, los tipos de entrevista son básicamente tres tipos: la estructurada, la semiestructurada y la libre. Bueno, la entrevista estructurada es aquella que quizás es la más común. La más común viene siendo, por ejemplo, un formatito donde tú tienes una serie de preguntas que, según dependiendo de la clínica y el enfoque que maneja la clínica, el tipo de pacientes que maneje la clínica, etcétera, 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 vienen unas preguntas muy comunes, claves, empezando por la recopilación de datos: nombre, edad, estado civil, sexo, condición económica, fecha de nacimiento, evidentemente el motivo de consulta por el cual asiste la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos. Básicamente eso es lo más básico que debe llevar una entrevista. Puede llevar un sinfín de cosas dependiendo, como mencioné anteriormente, si es una entrevista clínica, psicológica, si es una entrevista psicodinámica, puede ser también, si es una entrevista laboral,
Si es una entrevista neuropsicológica, tiene algunos puntos ahí un poquito más de índole médico, para darnos cuenta de algunos elementos prácticamente cognitivos, y etcétera, etcétera. La semiestructurada pues viene siendo básicamente como un término medio entre la libre y la estructurada. La semiestructurada es aquella en la que tenemos bien una serie de preguntas, pero que puede ir cambiando de una forma, si quizás no aleatoria, sí un poquito más libre, más fluida, donde hay preguntas que quizás no están dentro de la secuencia, pero que a final de cuentas son importantes para poder ayudar y recabar información del paciente o del sujeto, la persona a que se esté entrevistando. Y pues la entrevista libre, pues como su propio nombre lo dice, ya se han de imaginar, es aquella que hacemos casi, no digo que de una manera improvisada, sino que digo que es una técnica que generalmente a través de la experiencia que tiene el psicólogo, a través del enfoque, permite, y a través del tipo de demanda, es decir, el tipo de lo que cree que tiene el paciente que viene y expresa al psicólogo, pues se van integrando o vamos formulando las preguntas que consideremos que son las correctas en ese momento para poder recabar información. Evidentemente, esto es una entrevista libre donde técnicamente es como una conversación, literalmente, un diálogo entre dos personas donde estamos recabando información, ¿ok? Bueno, no hay ninguna que digas tú, esta es la correcta, esta es la que debe de ser. Claro que por protocolo y por formalidad, muchas clínicas de psicología van a utilizar mucho la estructurada con enfoque tipo semiestructurada, y la libre generalmente la suelen utilizar más los psicólogos particulares, aunque hay algunos que les gusta utilizar una forma más estructurada, pues ya va a depender, pero también va a depender, puede ser del enfoque, puede ser de la clínica, o puede ser de los objetivos o el tipo de paciente que estamos recibiendo, no lo sabemos, dependiendo de muchas situaciones y circunstancias, y ustedes pueden utilizar la que consideren que es más apropiada, dependiendo del establecimiento o lugar donde estén. No van a utilizar una entrevista libre cuando, por ejemplo, trabajamos en una clínica donde nos dan una entrevista estructurada. Bueno, pero bueno, eso ya va a depender mucho de muchos factores, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de las entrevistas? Bueno, la entrevista generalmente tiene finalidades diagnósticas, ¿ok? Tiene finalidades consultivas, es decir, que vienen y nos consultan técnicamente, vienen de orientación vocacional y de investigación. Aquí se me ha estado pasando algo de investigación también. O sea, las entrevistas no son únicamente laborales y clínicas, sino también existen para cuestiones de investigación profunda. Puede ser muchos tipos de entrevista. Por ejemplo, cuando estamos haciendo alguna investigación psicológica, psicología social, etcétera, pues va a depender, va a depender. Hay infinidad de gamas de técnicas, formatos, estrategias para entrevistar. Ahorita voy a tocar un poquito más adelante sobre la técnica y lo que lo que necesita un psicólogo para poder hacer una buena entrevista. ¿Ok? Por temporalidad. Por temporalidad nos referimos precisamente en qué línea de tiempo vamos a aplicar la entrevista. Puede ser la entrevista inicial, que es cuando, por ejemplo, cuando el paciente apenas llega por primera vez, no lo conocemos. Puede ser para ir de información complementaria. Esta puede ser secundaria a la entrevista inicial, es decir, primero hacemos una entrevista inicial con los datos, las cosas más relevantes del paciente en cuestiones de datos, información, un poquito quizás sobre el motivo de consulta, y después quizás en una segunda sesión o tercera sesión, dependiendo de cómo estemos acomodando la agenda con nuestro paciente, podemos utilizar lo que viene siendo una entrevista de información complementaria, como por ejemplo, tipo de preguntas: ¿cuántos son de familia? ¿Qué es lo que haces específicamente? ¿Qué es a lo que te dedicas? No lo sé, información que quizás no está dentro del segmento de la entrevista inicial. Prácticamente esto viene siendo lo que es la entrevista complementaria o la entrevista de información complementaria. ¿Ok? La biográfica o la anamnesis, esto es muy común, sobre todo en cuestiones de entrevista psicológica infantil. Es una entrevista biográfica viendo el desarrollo del pequeño, y esto generalmente no la proporcionan los padres, evidentemente. Devolución. Bueno, las entrevistas de devolución de información son aquellas cuando, por ejemplo, ya tenemos un diagnóstico y queremos presentárselo
a nuestro paciente y decir, ¿sabes qué? Debido a las pruebas realizadas y todo lo que hemos venido trabajando, la hipótesis más fuerte que tengo yo es esta. Me parece que tienes esto y esto y esto, y por lo tanto, esta es la evolución. Estas son las estrategias a trabajar para poder sacarte adelante de este problemita. Entonces, eso es lo que hacemos también. Es una entrevista de devolución de información. Esto únicamente aplica cuando ya tenemos un diagnóstico y en función de eso pues vamos a trabajar con nuestro paciente en un posible tratamiento que le pueda ayudar y beneficiar, ¿no? La alta clínica, bueno, pues esto como podrán darse cuenta es obvio. Una entrevista de alta clínica viene siendo ya un cierre, donde precisamente corroboramos ciertas partes donde precisamente estemos percatando que efectivamente el paciente cumplió y que efectivamente está en buenas condiciones para ya poder enfrentar su situación de manera, no en solitario, pero sí a través de una alta, es decir, cuando ya prácticamente las razones fundamentales por las cuales estaba aquí, su sintomatología, ya definitivamente, quizás si no desapareció del todo, porque realmente no desaparecen del todo. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, evidentemente no eliminas la ansiedad completamente. Siempre la ansiedad es un mecanismo biológico, psicobiológico, que tenemos y que se da a nivel psicofisiológico y que evidentemente no lo vamos a quitar nunca, pero toda la gama de situaciones que genera un trastorno, que de eso voy a hablar más adelante, la diferencia entre un trastorno de ansiedad y lo que viene siendo la ansiedad en sí, evidentemente tiene que ver mucho con la gravedad del problema, ¿ok? Y bueno, técnicamente esas son básicamente las formas de entrevista más comunes. Voy a centrar un poquito más en lo clínico. Al final de cuentas, ¿qué es lo que requiere un psicólogo para hacer una buena entrevista? Bueno, son muchas cosas. Podemos empezar por la empatía, que es fundamental. El psicólogo, cuando tú llegas con un paciente, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta perspectiva para podernos entender mejor. Cuando uno es paciente y se acerca con un psicólogo, en primer lugar, no sabemos generalmente qué es lo que hace un psicólogo. Hay muy poca cultura aquí en Latinoamérica sobre el trabajo que hacemos los psicólogos clínicos sobre todo. Y en definitiva, vamos con ciertas zozobras, ciertos miedos, cierta tensión, cierta ansiedad. Y es muy importante que ser recibidos por un psicólogo que tenga la facultad de hacerte sentir bien, no en el sentido de echarte porras ni de decirte cosas que quieres oír, sino simple y sencillamente que sea agradable, que tenga una escucha activa, que te ponga atención, que sea respetuoso, que sea firme, que sea tranquilo, que sea agradable precisamente. El aspecto físico cuenta mucho y por aspecto físico no me refiero a si somos o no somos agraciados físicamente. Yo creo que empezando por un servidor, no podemos hablar mucho de ser agraciados, pero de lo que sí hablo es precisamente una presencia, es decir, como la indumentaria. Si bien es cierto, no hay una indumentaria clásica del psicólogo, sí por lo menos es tener una presentación más o menos formal, agradable a la vista del paciente, que se sienta que está siendo recibido con calidez, con cordialidad, con respeto y que sobre todo lo más importante, que no vamos a estar emitiendo juicios de opinión personal a través de la entrevista conforme a la información que nos va dando el paciente. Y esto es general, tanto desde que el paciente cruza por la puerta del consultorio hasta que lo demos de alta o se dé de alta por sí mismo, es decir, cuando ya sienta que su necesidad de terapia colapsa, y siente que puede trabajar por sí mismo y toma la decisión de retirarse, pues bueno, siempre y cuando su afección no sea muy fuerte, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, estamos hablando de cualidades que un ser humano pudiera o debiera tener: empatía, escucha, muy buena observación. Y por observación me refiero al conglomerado de todos los sentidos que nos permita captar la información que nos está dando el paciente. Con esto no me estoy refiriendo a una buena memoria,
Mucha gente confunde una buena observación con una buena memoria. ¿A qué me refiero? Que la gente cree que tiene que memorizar todo lo que el paciente dice. Pues si tienes muy buena memoria, excelente, perfecto. Pero lo que nos referimos básicamente es que en los puntos claves de información sepamos no solamente escuchar al paciente, sino también observar su lenguaje corporal. Aunque no sepamos mucho de lectura del lenguaje corporal, es importante darnos cuenta cuando hay cambios en el lenguaje corporal, si son abruptos, si son nerviosos, si son relajados, tranquilos, si se desvía, si se aparta del terapeuta, si se acerca al terapeuta, mucho, todo eso tiene que ver también. ¿Ok? La empatía, voy a hacer énfasis, la empatía es importantísima, porque a final de cuentas, supongamos que estamos utilizando un tipo de entrevista estructurada y solamente estamos leyendo preguntas, definitivamente pues podemos aburrir al paciente, sentir que no está siendo tomado en cuenta, sentir que solamente está llenando un formulario y pues el paciente generalmente quiere llevarse algo de su primera impresión. Y como bien dice el dicho, la primera impresión cuenta mucho. Y si el paciente se puede ir con algo que no sea una opinión personal del psicólogo o de la persona que le esté atendiendo, sino, mejor dicho, un buen trato en toda la extensión de la palabra, muy probablemente el paciente va a terminar enganchando de una manera positiva, y esto es importantísimo porque es fundamental para poder trabajar posteriormente con el paciente. ¿Ok? Los tipos de preguntas, bueno, cuando hacemos una entrevista libre, pues las preguntas tienen que estar apegadas a las necesidades del paciente. No podemos hacer preguntas como que no son muy relevantes, aunque hay preguntas que aparentan ser irrelevantes, pero que tienen un contexto psicológico, clínico importante, y eso lo va dando la experiencia, pero al final de cuentas generalmente tenemos que ir apegados a la línea de la demanda del paciente. ¿La demanda del paciente qué es? Bueno, es su motivo de consulta. Cuando el paciente te dice, yo vengo aquí por esto, quiero que me ayudes. Y muchas de las veces el paciente no sabe qué es lo que tiene. Digo, si supiera, pues no necesitaríamos hacer un diagnóstico, ¿ok? Ellos vienen y expresan su sentir, sus emociones, y como lo he mencionado anteriormente, nuestra profesión es algo, trabaja con un objeto de estudio ambiguo, subjetivo, complejo, complicado, difícil de falsar. Entonces es muy importante observar cada situación y estar contrastando hipótesis. Pues es muy importante utilizar toda la instrumentación posible que nos permita recabar información, ¿ok? Y revisar constantemente la información, porque puede haber también inconsistencias, ya sea por omisión del paciente o porque el paciente también miente. Muchas veces es normal, no, con esto no vamos a tildar o a juzgar negativamente al paciente, sino porque es normal que un paciente se le dificulte abrirse con alguna persona que no conoces. Por eso que es muy importante nuestra empatía, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar al paciente, lo que denominamos como establecer rapport, es decir, que haya química, literalmente esa química entre paciente y terapeuta, para que precisamente el paciente se sienta en confianza y pueda precisamente darnos la información fidedigna posible, ¿ok? Y bueno, realmente la forma de trabajar depende, pues, por ejemplo, en algunas clínicas se utiliza una pre-entrevista, una pre-consulta, como su propio nombre lo dice, es una previa antes de una consulta formal, donde los pacientes acuden por primera vez, son atendidos por un psicólogo de turno, les hace la entrevista, les explica más o menos la dinámica, etcétera, etcétera, y después ya pasa a un archivo, y ese archivo después ya se agenda a un terapeuta con el que va a trabajar de forma ya, va a ser su terapeuta de cabecera. Este va a revisar la información y va a dar precisamente otro tipo de entrevistas, como la de información complementaria, ¿verdad? Y otro tipo de entrevistas posteriores que ya son un poquito más semiestructuradas o libres, ¿ok? Y hay otras situaciones que también a lo mejor el mismo terapeuta que recibe, es decir, que hace la entrevista inicial, es el que se queda con el caso. Va dependiendo, muchas clínicas trabajan de diferentes formas y va a depender mucho
de la logística de cada una de las clínicas y de la forma de trabajar de cada una de ellas, los enfoques, si se trabaja de manera particular, es evidentemente, muy posiblemente el terapeuta que lo que le atienda sea el que se quede con él. Digo, varía. El punto es, a lo que donde quiero llegar es que no existe una forma definida, única, por la cual digamos que esto es correcto. ¿Por qué? Porque probablemente si, por ejemplo, si usted que me está viendo no es psicólogo, quizás pudiera malinterpretar el hecho de que a lo mejor algunas de las cosas que yo estoy diciendo, usted va a otra clínica y no las hacen tal cual como las estoy mencionando, no significa que esté mal hecho, simplemente significa que tienen objetivos diferentes, tienen un enfoque diferente, tienen una logística diferente y no por ello significa que estén mal hecho o mejor hecho. Simple y sencillamente es una forma que ha encontrado, una dinámica que ha encontrado el establecimiento para poder trabajar de una manera efectiva en función para proporcionarle a usted el mejor servicio. Y a final de cuentas eso es lo que buscamos, brindar un buen servicio donde el paciente se sienta a gusto con su terapeuta, se sienta que pueda platicar de muchas cosas, porque a pesar de que tenemos un enfoque científico, literal, necesitamos mucho del trabajo clínico en el sentido empático, muy similar a los médicos, a los cuales ahorita mis respetos por la situación que mencionaba al principio, y que al final de cuentas necesitamos ese toque humano para sentir que el otro ser humano que está del otro lado, que es nuestro paciente, esté conectando con un ser humano, pero con un ser humano que se apega a lo profesional, que nunca va a poner por encima su aspecto personal, sus prejuicios, sus creencias o su ideología por encima del bienestar y de la salud del paciente. Eso es muy, muy importante y quizás haga un video donde me meta más a fondo. Ahorita quería hablar básicamente, de lo que es la entrevista. Ahorita se me está acabando el tiempo y bueno, no me queda más que agradecerles por estarme viendo. Ahí disculpen un poquito el formato del video, no soy, ya lo volveré a mencionar, no soy muy bueno editando videos, ahorita no más estoy grabando, voy a tratar de ir aprendiendo, ustedes me van a ir corrigiendo, me van a ir ayudando, me van a ir aportando, o si les gusta el formato en el que está, pues nos quedamos con el que está, pero siempre es bueno hacer cambios, a final de cuentas uno como psicólogo sabe que los cambios son buenos. Les agradezco mucho que me vean, cuídense mucho y espero que esta información les haya servido, les sea de utilidad, tanto para psicólogos como para no psicólogos, para estudiantes como para no estudiantes o incluso para aquellas personas que simplemente quieren matar el rato viendo algo diferente en YouTube sobre el mundo de la psicología. Muchas gracias. Ya me había despedido de ustedes y se me había escapado hacerles una recomendación. Ahorita, pues como no estoy en mi oficina, no tengo varios libros guardados, pero de los pocos que pude llevarme a casa, y es precisamente este libro de Isabel Díaz Portillo, Técnica de la entrevista psicodinámica, se los recomiendo bastante aquí, para que se vea el autor, Isabel Díaz Portillo. Este es un libro muy bueno, es sobre entrevista psicodinámica, cuyo contenido es bastante variado, bastante versátil, bastante técnico, pero sobre todo también bastante amigable y con diferentes ejemplos importantes. Desde el inicio de la entrevista, interrogatorio de los síntomas, investigación de la historia personal y familiar, integración de los datos de la entrevista y la entrevista con pacientes psicóticos, incluso ya para irnos un poquito más a profundidad, esto en un enfoque clínico. Se lo recomiendo bastante, es una lectura muy sencilla, pero a la vez muy educativa, muy ilustrativa. Se lo recomiendo a todos los psicólogos, estudiantes de psicología que les interese el ámbito clínico. Les agradezco una vez más que me hayan visto y bueno, ahora sí, nos vemos.